durante siglos los grandes imperios han librado guerras, no solo por territorios o riquezas, sino por información. Hubo un mapa, no uno cualquiera, que contenía secretos tan poderosos que quien lo poseyera tendría en sus manos la capacidad de reescribir la historia del mundo. Se dice que apareció por primera vez en una expedición olvidada de 1491, un año antes de que Colón zarpara hacia lo desconocido. El documento no solo mostraba tierras que aún no habían sido descubiertas, también revelaba rutas, símbolos y mensajes encriptados en lenguas que ninguna civilización conocida hablaba con claridad. Pero lo más inquietante no era lo que mostraba, sino lo que no mostraba. Zonas enteras estaban cubiertas por tinta negra, tachadas a propósito. ¿Por qué? ¿Qué había allí que no debía ser visto? El mapa fue hallado por un joven cartógrafo portugués llamado Elías da Roca, un genio obsesionado con los misterios del mundo. La leyenda cuenta que una noche, mientras exploraba unos documentos confiscados por la Inquisición, encontró un pergamino oculto entre capas de cera y cuero. Era viejo, más antiguo de lo que cualquier experto podría fechar, pero perfectamente conservado. Y no era europeo. Elías no tenía idea de que, al desplegarlo por primera vez, estaba abriendo una puerta prohibida, una puerta que cambiaría su destino y el de toda la humanidad. La primera noche que Elías durmió con el mapa en su taller, soñó con fuego. En su visión, un océano ardía bajo un cielo sin estrellas, y una voz, profunda y gutural, le susurraba palabras en un idioma que jamás había escuchado, pero que extrañamente comprendía. Al despertar, el mapa seguía allí, extendido sobre su mesa, pero algo había cambiado. Símbolos nuevos habían aparecido, como si el propio pergamino respirara y se alimentara de la curiosidad de quien lo observaba. Aterrorizado pero fascinado, Elías comenzó a estudiar sus patrones. Descubrió que los trazos no seguían una lógica moderna, sino una antigua geometría sagrada, usada por civilizaciones perdidas mucho antes de Egipto o Sumeria. El mapa hablaba de un lugar que no existía en ningún registro oficial: Tlaxcan, una ciudad que, según el manuscrito, albergaba un artefacto capaz de alterar el curso del tiempo mismo. Fue entonces cuando cometió su primer error: confiárselo a un viejo mentor, el padre Miguel de Viana, un sacerdote jesuita de ojos amables, pero alma vigilante. El anciano escuchó con atención, palideció al ver el mapa, y esa misma noche desapareció. Cuando Elías regresó a su taller al día siguiente, los estantes estaban vacíos, sus notas quemadas, y el mapa ya no estaba. Solo quedaba una inscripción tallada con cuchillo en el marco de madera del escritorio. Lo que no debe ser recordado, no debe ser buscado. Pero Elías no pensaba rendirse. Si lo habían robado, significaba que era real, y él iba a recuperarlo sin importar lo que costara. Lisboa ya no era segura. Elías huyó antes del amanecer, dejando atrás su nombre, su taller y la vida que conocía. Sabía que lo vigilaban. Hombres de negro sin insignias, con mirada de hierro y movimientos calculados, habían sido vistos cerca de su casa desde la noche que el padre Miguel desapareció. Lo que no sabía era que esos hombres no eran ni soldados ni inquisidores. Eran algo más antiguo, más oculto. Con un mapa mental de lo poco que recordaba del pergamino, Elías se embarcó rumbo a Marruecos. En los márgenes del desierto, bajo la ciudad de Fez, existía un mercado subterráneo de objetos prohibidos y saberes malditos. Si alguien podía ayudarlo a reconstruir lo que había perdido, era allí. Fue en una cripta,
oculta tras una librería que nunca cerraba, donde conoció a Sahara, una erudita en lenguas muertas y exiliada de su orden por practicar conocimiento impuro. Ella no se sorprendió al escuchar la historia del mapa. De hecho, lo había estado esperando. «Ese mapa no es un mapa», le dijo, «es una advertencia». Sahara desenrolló un antiguo tapiz lleno de signos similares a los del pergamino perdido. Había uno en particular que Elías reconoció al instante: un ojo rodeado por espinas, con un cuervo en su pupila. Estaba grabado justo donde en el mapa original se ubicaba Tlaxcan. Si alguien más lo tiene, está en peligro. Pero tú también, Elías, porque ese mapa escoge a quien le habla. Y antes de que pudiera responder, la puerta del sótano estalló. Sombras encapuchadas descendieron por las escaleras como un enjambre silencioso. El aire se llenó de polvo y gritos ahogados. Sahara reaccionó al instante. Activó un mecanismo oculto en la estantería que giró bruscamente, empujando a Elías por un pasadizo angosto entre las paredes. La última imagen que vio fue a ella empuñando una daga curva, con fuego en los ojos, dispuesta a enfrentar sola a los intrusos. «¡Corre, Elías! ¡Encuentra el custodio! ¡En Córdoba!». La piedra se cerró de golpe. El pasadizo era oscuro, húmedo y estrecho. Elías avanzó a tientas, guiado solo por la adrenalina y los ecos de su respiración. Los muros parecían susurrar. Palabras que no entendía, pero que lo empujaban a seguir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergió a través de una salida secreta en las afueras de la ciudad. El sol del desierto lo cegó por un momento. Estaba cubierto de polvo, pero vivo, y con un nuevo nombre grabado a fuego en la mente: el custodio. No sabía si Sahara seguía con vida. No sabía quiénes eran sus perseguidores, pero entendía una cosa: todo esto iba mucho más allá de un simple mapa antiguo. La mención de Córdoba no era casualidad. Según los escritos ocultos de los cronistas árabes, allí, bajo la antigua mezquita, existía una biblioteca subterránea. Una que jamás fue registrada por la iglesia ni por los califas, y dentro de esa biblioteca, según algunos textos quemados por la Inquisición, dormía un hombre cuya tarea era velar por los secretos del mundo, el último custodio de Tlaxcan. 3 días después, Elías llegó a Córdoba disfrazado de peregrino. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente ardía con preguntas. ¿Quién era el custodio? ¿Por qué Sahara arriesgó su vida por él? Y lo más inquietante, ¿qué verdad era tan peligrosa como para merecer ser enterrada y protegida por siglos? La ciudad parecía tranquila. Turistas, monjes y mercaderes caminaban entre las columnas de la vieja mezquita catedral, ajenos al pasado oculto bajo sus pies. Pero Elías sabía que la historia verdadera latía en el subsuelo, entre sombras y polvo ancestral. Siguiendo pistas del códice que Sahara le entregó justo antes del ataque, un trozo de tela bordado con símbolos califales y latinos mezclados, encontró una inscripción casi borrada en una columna del patio de los Naranjos. Donde la luz se cruza 3 veces, el guardián aguarda. Esa noche regresó solo, con una linterna de aceite y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Caminó entre las columnas hasta que la luna, reflejada en las fuentes del patio, iluminó el punto exacto. Una losa ligeramente más oscura que las demás. Con esfuerzo, la movió, revelando una escalinata descendente, cubierta por siglos de polvo. El aire era denso, cargado de silencio. Elías bajó. A medida que descendía, las paredes cambiaban. El mármol daba paso a piedras antiguas, talladas con símbolos de culturas que nunca coexistieron.
jeroglíficos egipcios junto a glifos olmecas, escrituras sánscritas entrelazadas con caracteres rúnicos. Finalmente llegó a una cámara silenciosa, donde una figura encapuchada lo esperaba junto a un altar de piedra. «Te tomó más tiempo del que esperaba Elías», dijo una voz grave. «Pero el mapa sabía que vendrías». La voz del custodio resonó como si hablara desde dentro de las paredes. Elías se detuvo en seco. El anciano levantó el rostro y dejó caer la capucha. Sus ojos no eran viejos, eran inmóviles, casi de obsidiana, como si hubieran visto demasiado, y ya nada pudiera asombrarlos. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Elías con un tono entre la incredulidad y el miedo. «Porque este lugar te lo mostró a Sahara, y ella cumplió con su parte del pacto. Ahora tú estás aquí. Lo que viene no puede detenerse». Elías miró a su alrededor. La cámara era circular, con murales que cubrían las paredes. Lo que vio lo dejó sin aliento. Escenas que retrataban la creación del mundo, no según una sola cultura, sino como un mosaico de versiones interconectadas. Y en el centro de todas, el mismo símbolo, el ojo con espinas y el cuervo en la pupila. El custodio caminó hacia una de las paredes. Con su mano arrugada presionó 3 puntos en la piedra y un compartimiento se abrió revelando el mapa, su mapa. «Creí que lo habían robado», susurró Elías. «Lo devolvimos al único lugar donde podía estar a salvo», respondió el custodio. «Ese mapa es más que un objeto, es una llave, y tú eres el último de su línea. Tu sangre, Elías, proviene de aquellos que protegieron Tlaxcan cuando cayó en el olvido». Elías dio un paso atrás, aturdido. «¿Mi sangre?», el custodio asintió lentamente. «No todos los mapas muestran lugares, algunos marcan herencias, voces que duermen en el tiempo, y si este mapa ha despertado ahora, significa que ellos también han despertado». «¿Ellos?», el anciano lo miró fijamente. «Los que hicieron que el mundo olvidara la verdad». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Elías con la garganta seca. El custodio suspiró. Se acercó al mural central y deslizó su mano sobre una sección apenas visible. Parte de la piedra se desmoronó como polvo viejo, revelando una imagen aún más antigua, tallada con precisión imposible. 5 figuras alzadas sobre el mundo, con rostros velados y manos extendidas sobre ciudades enteras. «Los veladores», dijo con voz grave. 5 entidades que no pertenecen a ninguna civilización, pero han influido en todas. Reescriben la historia cuando ésta se sale de su control. Hicieron caer bibliotecas, iniciaron guerras por mapas como el tuyo, y condenaron a civilizaciones enteras al olvido para que jamás se supiera la verdad sobre Tlaxcan. Elías retrocedió, horrorizado. Reconocía algunas de las escenas: la quema de la biblioteca de Alejandría, el colapso maya, la desaparición de los templarios. Todas tenían algo en común. ¿Todo esto fue manipulado? Todo lo que sabes del pasado fue editado. El custodio se giró hacia una mesa de piedra. Sobre ella había un objeto cubierto por un paño negro. Con cuidado lo retiró. Debajo yacía una esfera de cristal incrustada con líneas de oro y plata que latía como si respirara. ¿Qué es eso? La semilla de la cartografía. El corazón de todos los mapas verdaderos. Esta esfera, cuando se activa, no muestra el mundo como lo dibujaron, sino como es en realidad, incluyendo los lugares que ellos hicieron desaparecer. Elías sintió que el suelo temblaba levemente. ¿Y por qué me buscan? Porque tú tienes el último fragmento para activarla. ¿Yo? Tu sangre. Heredaste la marca sin saberlo. Y ahora debes tomar una decisión: seguir huyendo o restaurar lo que fue borrado del tiempo.
Antes de que pudiera responder, un rugido sordo sacudió la cámara. «Llegaron», dijo el custodio con una calma helada. «Sabían que vendrías. Ahora van por ti y por el mapa». El rugido se convirtió en un estruendo. Desde lo alto de la escalinata, una vibración profunda hizo temblar la cámara. Polvo cayó del techo. Las antorchas titilaron y el aire se volvió espeso, como si la historia misma contuviera la respiración. El custodio cerró la urna de piedra con un gesto rápido. «Escóndelo en tu mochila, Elías. No dejes que lo toquen». Elías apenas tuvo tiempo de guardarla cuando el sonido metálico de pasos descendiendo por la escalera se hizo presente. No eran muchos, pero no eran humanos. La primera figura en aparecer era alta, delgada y envuelta en una capa de sombra que no parecía responder a la luz. No tenía rostro, solo un vacío palpitante donde deberían estar sus ojos. «Un espectro del olvido», dijo el custodio con voz tensa. «Ellos limpian los rastros, borran lo que queda». Dos más lo seguían. Uno portaba una lanza de obsidiana, otro un libro encadenado y manchado con cera. Cada uno representaba una fuerza, violencia, manipulación y silencio. «Corre, Elías, ve por el pasaje del sur, yo los retendré. No, no te dejaré. El mapa, Elías. Nada es más importante que el mapa». Los espectros se lanzaron. El custodio abrió sus brazos y entonó palabras en una lengua muerta, haciendo que los muros retumbaran. Un círculo de fuego surgió a su alrededor, conteniendo a las entidades. Por ahora. Elías dudó solo un instante. Luego, con el corazón desgarrado, corrió hacia el pasaje sur, siguiendo los símbolos que solo él podía ver en la pared. Un camino oculto por generaciones, marcado para cuando el último portador llegara. Mientras corría, escuchó el grito final del custodio. No fue de dolor, sino de determinación. Que la verdad encuentre su camino. Y luego, silencio. Elías corría por túneles antiguos, con el mapa y la semilla latiendo dentro de su mochila. No sabía a dónde lo llevaban esos caminos, pero sí sabía una cosa. Ya no era solo un arqueólogo, era un testigo del pasado, y el futuro de la historia misma estaba en sus manos. Los túneles parecían no tener fin, pero Elías confiaba en las marcas que su sangre le susurraba. Las paredes, cubiertas de musgo y raíces, empezaron a abrirse paso hacia un espacio amplio, inundado por una luz suave y dorada que parecía venir de ninguna parte. Allí en el centro se alzaba un santuario olvidado. Columnas cubiertas de símbolos mezclados, runas, jeroglíficos, glifos, sostenían un techo que parecía un cielo estrellado tallado en piedra. Elías dejó caer la mochila, respirando con dificultad. Con manos temblorosas sacó el mapa y la semilla de la cartografía. Al colocarlos sobre un altar, un pulso de energía recorrió la cámara. Las estrellas talladas comenzaron a brillar, formando constelaciones que no correspondían a ningún catálogo conocido. Y en el centro del techo, una puerta invisible se materializó, suspendida en el aire. «Esto es», susurró Elías, «un portal». Un eco lejano, como un suspiro antiguo, le respondió. De repente, un murmullo comenzó a llenar la sala. Voces de guardianes olvidados que susurraban secretos, advertencias y esperanzas. Elías comprendió que no solo había encontrado un lugar, había encontrado el corazón de la verdad. Pero aún no estaba solo. En la penumbra una figura emergió, más humana que los espectros, pero con ojos que reflejaban un conocimiento milenario. «Has despertado lo que debía permanecer dormido», dijo con voz suave pero firme. «Y ahora el verdadero juego comienza». La figura avanzó hacia Elías. Sus pasos eran silenciosos,
pero cada movimiento parecía cargar siglos de sabiduría. Su rostro, envuelto en una capa de misterio, mostró una sonrisa triste. «Soy Kylen, el último guardián», dijo con voz profunda. «Nací para proteger este conocimiento, para asegurar que solo quienes merecen puedan acceder a lo que hay más allá de este portal». Elías, aún temblando, sostuvo el mapa con fuerza. «¿Merecer?», preguntó. «¿Quién decide eso?». Kylen se detuvo, fijando en Elías una mirada penetrante. «El mapa no es solo un dibujo, es un juicio. Cada portador es probado. Tu sangre, tu corazón, tu voluntad, todo será examinado». Un leve temblor recorrió el suelo y el portal comenzó a brillar intensamente. «Dentro de ese portal está Tlascan», explicó Kylen. «No es un lugar, sino un plano oculto. La verdad sobre la historia, las civilizaciones que borraron, las guerras secretas y los conocimientos prohibidos están ahí». «¿Y los veladores?», inquirió Elías. «¿Qué quieren de mí?». Kylen se acercó y posó una mano sobre el hombro de Elías. «Ellos buscan mantener el control a cualquier costo. Temen que la verdad destruya sus dominios de sombra». «Entonces, ¿qué debo hacer?». «Atravesar el portal, pero no solo con valor, sino con sabiduría. Si fallas, el mapa y todo lo que representa desaparecerá para siempre». Un silencio denso llenó la cámara. Elías sintió el peso de la historia, el destino y la responsabilidad convergiendo en un solo instante. «Estoy listo», dijo al fin. «No solo por mí, sino por todos los que merecen conocer la verdad». Kylen asintió solemnemente. «Entonces, que comience el juicio». Y con eso, el portal se abrió en un torrente de luz y sombras, invitando a Elías a cruzar hacia lo desconocido. Elías dio un paso adelante. La luz del portal lo envolvió y el mundo a su alrededor se desvaneció como humo disperso por el viento. Al abrir los ojos, ya no estaba en la cámara ni en el santuario, sino en un paisaje que parecía suspendido entre el tiempo y el espacio. Montañas flotantes, ríos que brillaban con luz propia y árboles cuyas hojas susurraban nombres olvidados. Una voz resonó en su mente, profunda y antigua. «Bienvenido a Tlascan, el lugar donde el pasado nunca muere». Frente a él apareció un camino de piedra suspendido en el vacío, bordeado por columnas que narraban en relieves los episodios perdidos de la humanidad. Ciudades construidas y destruidas, héroes olvidados y bestias míticas. Elías caminó con cautela, sintiendo cómo el mapa latía con fuerza contra su pecho. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar y una sombra enorme se proyectó frente a él. Un guerrero titánico con armadura dorada, cuyos ojos brillaban con la intensidad de 1000 soles. «Para avanzar, debes demostrar que entiendes la historia que custodiamos», retumbó la voz del guerrero. «Solo el conocimiento puede abrir el camino». Elías recordó las historias que había leído de niño, los fragmentos de mitos y leyendas que hoy parecían tener vida propia. Sacó el mapa y lo extendió, buscando la señal que le guiara. El guerrero levantó su espada, listo para juzgar. El guerrero titánico alzó su espada, y el aire se llenó de una energía tan poderosa que parecía que el tiempo mismo se detenía. «Responde rápido, portador del mapa», tronó su voz. ¿Cuál fue el verdadero motivo detrás de la caída de la civilización maya? Elías sintió que el mapa vibraba en sus manos, como si le susurrara la respuesta. Cerró los ojos un instante, dejando que los recuerdos y las piezas de historia que había recopilado se unieran. «No fue solo la guerra ni el colapso ambiental», respondió con firmeza. «Fue la manipulación oculta de fuerzas externas, los veladores,
quienes sabotearon su conocimiento y dividieron a su pueblo para que nunca alcanzaran la verdad. El guerrero parpadeó, y por primera vez, en lugar de atacar, bajó la espada. «Correcto», dijo con respeto. «La verdad es más poderosa que cualquier arma». En ese instante, el suelo tembló y el camino de piedra se iluminó, revelando un sendero oculto que descendía hacia las profundidades de Tlaxcan. «Solo quienes comprenden la historia pueden avanzar», añadió el guerrero, desapareciendo en una lluvia de luz dorada. Elías respiró hondo y comenzó a bajar por el camino, cada paso acercándolo más a los secretos que el mundo había intentado esconder por milenios. Pero en la distancia, una figura oscura observaba, con ojos llenos de rencor. «Esto apenas comienza», murmuró. «Y no dejaré que destruya nuestro dominio». Mientras Elías descendía por el sendero iluminado, la figura oscura avanzaba sigilosamente entre las sombras de Tlaxcan. Su respiración era apenas un susurro, pero sus intenciones, un estruendo de malicia. De pronto, una luz suave apareció ante Elías. No era el brillo del portal ni del mapa, sino una presencia cálida y reconfortante. «No temas», dijo una voz femenina, dulce y firme. «Soy Liria, protectora de los secretos olvidados». Elías se giró sorprendido. Liria tenía ojos que reflejaban las constelaciones del santuario y una sonrisa que parecía contener la esperanza de siglos. «Si los veladores quieren impedir que descubras la verdad, yo estoy aquí para ayudarte», continuó. «Porque no solo ellos protegen el conocimiento. Nosotros también luchamos para que no se pierda». Ella extendió una mano, y en su palma apareció un pequeño cristal que reflejaba imágenes del pasado. Imperios caídos, alianzas rotas y un gran secreto oculto bajo las arenas del tiempo. «Este cristal te guiará», explicó. «Pero cuidado, cada paso que das en Tlaxcan despierta fuerzas que preferirían verte caer». En ese momento, un estruendo sacudió el sendero. La sombra oscura reapareció y detrás de ella, un ejército espectral se materializó. «Nos enfrentamos a los veladores», advirtió Liria. «Pero juntos tenemos una oportunidad». Elías apretó el mapa, listo para luchar. La batalla por la verdad estaba más cerca que nunca. El ejército espectral avanzaba con un ruido ensordecedor, sombras que parecían devorar la luz misma. Elías sintió cómo el corazón le latía con fuerza, pero la presencia de Liria a su lado le infundió valor. «No retrocedas», gritó ella mientras levantaba el cristal. «Este es el poder de la verdad». Un rayo de luz pura emergió del cristal, impactando a los veladores y dispersándolos momentáneamente. Elías tomó una rama del camino que inmediatamente se transformó en una espada de luz brillante. «Esta es la prueba final», dijo Liria. «No solo la verdad te protege, sino también tu voluntad». La batalla se desató en un choque titánico entre luz y sombra, mientras Elías y Liria luchaban con una sincronía perfecta. Cada movimiento derribaba una mentira, cada golpe desvelaba un secreto oculto. De repente, Elías vio al líder de los veladores, una figura encapuchada con ojos como pozos sin fondo. Se lanzó hacia él con furia, sabiendo que ese encuentro decidiría el destino del mapa y la historia misma. Con un último impulso, Elías atravesó la sombra, y una explosión de luz iluminó todo Tlaxcan. Cuando la luz se disipó, el portal comenzó a cerrarse lentamente. Kellen apareció nuevamente. «Lo has logrado», dijo con voz grave. «La verdad no puede ser oculta para siempre». Pero antes de que Elías pudiera celebrar, Kellen añadió: «Ahora debes decidir qué hacer con el mapa, porque el mundo no está listo para toda la verdad». Elías sostuvo el mapa con ambas manos.
La luz que emanaba de él era ahora diferente, más intensa, como si la verdad misma quisiera salir a la luz. Kellen lo miró fijamente. «El mapa tiene el poder de cambiarlo todo», dijo, «pero también puede destruirlo. Mostrarlo al mundo significaría derribar los muros de mentira que nos han sostenido durante siglos y desatar un caos que nadie podría controlar». Elías sintió el peso de esa responsabilidad aplastando su espíritu. «¿Y si la gente no está preparada?», preguntó en voz baja. «Entonces», respondió Kellen, «debe permanecer oculto hasta que haya quienes sean dignos de recibirlo». Pero Elías, con una chispa de fuego en los ojos, tomó una decisión. «No podemos vivir en las sombras de la mentira para siempre. El conocimiento debe ser un faro, no una cadena». Con esas palabras, el mapa comenzó a brillar con una luz cegadora, y un viento invisible pareció levantarlo del suelo, extendiendo sus secretos como un eco infinito. «Este es solo el comienzo», anunció Elías. «La historia cambiará, y nosotros seremos quienes la escriban de nuevo». Kellen asintió, mientras detrás de ellos el santuario se iluminaba con un resplandor renovado. El mapa, antes oculto y olvidado, ahora era el símbolo de una nueva era. Y aunque los veladores podrían regresar, la verdad, una vez liberada, jamás podría ser atrapada de nuevo.